Bienvenidos al noticiero. El día de hoy hablaremos de la comunicación y su impacto en las capacidades de acción de gobierno. ¿Qué es una estrategia comunicativa? Una estrategia comunicativa es una herramienta que tienen los estados y las empresas para comunicar de forma asertiva planes, estrategias, proyectos y los objetivos de estos. ¿Cómo construir una estrategia? Aquí el paso a paso. Primero, creación de un marco estratégico. Este marco nos permitirá entender bajo qué parámetros la empresa o el Estado pueden operar. 2. Un análisis de lo que tenemos y lo que se ha hecho. Para esto recomendamos dos herramientas. La primera, PESC, donde analizaremos factores políticos, sociales, económicos y tecnológicos. Y la segunda, el DOFA, donde están las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que nuestros proyectos o estrategias podrían tener. 3. Reflejar de forma clara la visión y los objetivos que queremos alcanzar. 4. Segmentación de públicos. Para esto será muy importante reconocer factores que nos ayuden a hacer categorías como la edad, la política, factores socioeconómicos que nos permitirán determinar quién es nuestro público objetivo. Quinto, el mensaje. El mensaje es muy importante. Una vez reconocido el público objetivo, nos va a permitir qué es lo que este público necesita y cómo llegar a ellos. 6. Reconocer los canales de comunicación que tenemos disponibles. Para esto será importante reconocer herramientas virtuales, presenciales, que nos permitirán llegar a este objetivo y cumplir nuestro mensaje. 7. Programación. Para esto necesitaremos un cronograma y presupuesto. Es decir, no podemos ejecutar ninguna estrategia de comunicación si no tenemos encargados y un cronograma para cumplir el paso a paso de nuestras tareas. Y por último, 8. Necesitaremos una metodología que nos permita reconocer si nuestros objetivos fueron alcanzados o no. Hasta aquí el paso a paso de una estrategia comunicativa. Ahora, ¿qué es gobernabilidad? Esta es entendida como un equilibrio dinámico entre las demandas de la sociedad civil y las capacidades del sistema político para poder cumplir con aquellas demandas de forma legítima y eficaz. Lo anterior permite generar acuerdos básicos entre los diferentes ámbitos de la sociedad, como lo son la cultura política, las reglas e instituciones del Estado y las políticas públicas estratégicas. Para entender gobernabilidad desde un punto de vista un poco más elaborado, Joan Prats la define como un conjunto de atributos de las sociedades estructuradas sociopolíticamente, con el fin de que todos los actores se puedan interrelacionar para tomar decisiones y solucionar conflictos de acuerdo a un conjunto de reglas tanto formales como informales, y así poder eventualmente poner y formular tanto sus estrategias como sus expectativas. Ambos conceptos se pueden resumir entendiendo gobernabilidad como el grado en el que el sistema político y sus procedimientos adquieren valor y estabilidad. Ahora sí, llegó el momento del debate. Les planteamos el siguiente interrogante a diferentes ciudadanos desde su casa. ¿Cree usted que son determinantes las estrategias de comunicación para la capacidad de acción de los gobiernos? A continuación, les dejamos algunas de las respuestas. Yo sí creo que son importantes las estrategias de comunicación para la capacidad de acción del gobierno, porque así le permite generar un alcance mayor a las personas y que las personas sepan el plan de gobierno o sí la programación del gobierno, y de esa manera generar una legitimidad del gobierno con su plan de acción y poder cumplir las políticas pues del gobierno. Yo no considero que las estrategias de comunicación de un gobierno sean determinantes de su capacidad. Pienso que ambos conceptos van en vías o ejes de análisis distintos. Cuando hablamos de estrategias de comunicación, quizá uno piense más en lo que tiene que ver con la legitimación de las políticas públicas, en la conexión de ese gobierno con la ciudadanía, elementos que son claramente importantes para el éxito o el fracaso de una política pública en particular. Y cuando hablamos de capacidad, nos referimos más a temas de recursos físicos, financieros, humanos, tecnológicos, con los que cuenta un gobierno para precisamente llevar adelante esa política pública. Entonces, dos cosas. Uno, aunque son elementos complementarios para determinar el éxito de una política en particular, no necesariamente están relacionados. Porque dos, no pienso que haya una dirección causal entre una mejor o peor estrategia de comunicación y más o menos capacidad de un gobierno en particular. Van en dos vías de análisis complementarias pero distintas. Bien, el fin último de los partidos políticos y de los gobiernos es mantenerse o ganar el poder mediante las elecciones en un sistema democrático. Entonces, a través de las
comunicaciones, de las estrategias de comunicación, se generan adeptos, es decir, se legitima por parte de la población la capacidad de acción o los planes de acción que tiene el gobierno para mantenerse en el poder. Un ejemplo de esto es en la Alemania de mitad del siglo XX con el partido nazi, donde se crea el Ministerio de Propaganda, el cual tiene unas estrategias de comunicación muy definidas que permiten generar adeptos, generar simpatizantes al gobierno y legitimar las acciones del partido nazi en Alemania y en tiempos de guerra. Invitamos a dos expertas y esto fue lo que nos dijeron. A continuación les voy a explicar por qué sí son determinantes las estrategias de comunicación para las capacidades de acción de los gobiernos. Para ello se tendrán en cuenta dos autores principales. El primero es Javier Sánchez y el segundo es Mario Riorda. En pantalla les va a aparecer uno de los gráficos más importantes que se ha desarrollado en torno a este tema, que es bastante simple, pero que en realidad explica y sintetiza el por qué esto es así y cómo los gobiernos se ven influenciados de forma positiva o negativa de acuerdo a cómo funcionan sus estrategias de comunicación. En él se puede ver cómo todo empieza desde la visión del gobierno. Luego es necesario crear una buena estrategia de comunicación que permita generar un vínculo social, que en otras palabras es la aceptación, el reconocimiento y la participación. Estos tres puntos conllevarán a la legitimidad por parte de la sociedad a dicho gobierno y generará trascendencia. Este es un proceso constante que parte de una buena estrategia de comunicación. Realmente el gobierno puede tener una visión muy buena, puede estar completamente en sintonía con lo que quiere su pueblo, pero si no sabe cómo comunicarlo, si no sabe crear estrategias ordenadas que sean verificables al final para ver si se cumplió o no lo que propuso el gobierno, pues la verdad no va a alcanzar una buena aceptación por parte de la ciudadanía y aquello va a crear una falta de legitimidad en dicho gobierno, creando una ruptura estructural entre gobierno y ciudadanía. Es fundamental conocer las demandas de la ciudadanía, definir el concepto de gobierno, establecer cuáles son los temas de coyuntura que este nuevo gobierno va a tratar y también determinar cuáles son los recursos con los que cuenta para poder cumplir esas demandas, las necesidades, entender cómo está fragmentada o construida esa nueva sociedad a la que va a entrar a regir, y no solamente como al momento de ser elegido un candidato, sino en general cualquier propuesta que tenga un gobernante o cualquier miembro del Estado. Es súper importante que conozca estos puntos para que la estrategia de comunicación esté bien hecha y así pueda generar un impacto positivo en la sociedad y pues como evitar el menor número de oposiciones o de problemas en contra de aquello que se quiere establecer. Camila, cuéntenos la contraparte. A partir de aquí hablaremos de cómo las estrategias de comunicación no determinan las acciones de gobierno. Como ejemplo de esto haremos referencia a teóricos como Marx y Engels, quienes determinan y afirman que los seres humanos no somos una caja vacía, que no somos un cuerpo en donde simplemente recibimos información, modo de procesamiento y ejecutamos. Para esto también afirman la necesidad de no enajenarnos a ciertos procesos donde las superestructuras son las que determinan nuestros procesos. Adicionalmente, afirman que el ser humano debe tener la autonomía de aprobar o rechazar las ideas y las acciones de gobierno, no por estrategias comunicativas, no por estrategias de marketing y no por estrategias de publicidad, sino porque han hecho un proceso consciente de reflexión de estas ideas y han logrado llegar a una conclusión. Adicionalmente, desde una postura funcionalista e instrumental, se permite y se reconoce la importancia que han tenido los medios a través de la historia, pero también cómo las bases sociales son las que deben determinar los temas y el agenda setting para estos medios. No exhibir desde una posición top-down, sino generar estrategias de comunicación y procesos de política pública desde un bottom-up. ¿Y podrían darnos algún ejemplo? Una de las preguntas más recurrentes es cómo poner toda esta teoría en algún ejemplo de la vida real. Para ello acudiremos a la cuarentena en la que actualmente nos encontramos en Colombia como consecuencia al coronavirus.
Abordaremos esta temática desde las estrategias de comunicación utilizadas por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y por aquellas utilizadas por el presidente de la República, Iván Duque. No quiere decir que alguna de las dos estén mal, simplemente son diferentes y tienen un impacto también diferente en la sociedad. Por un lado tenemos a Claudia López, primera mujer en ser alcalde de Bogotá. Ello ha traído bastante controversia en la ciudadanía debido a que, uno, es mujer y dos, pertenece a la comunidad LGTBI. En un principio varias personas estaban un poco predispuestas a que fuera nuestra alcaldesa, decían que su forma de comunicar no era la mejor, que lo único que hacía era contribuir a la polarización del país, sobre todo de Bogotá, y que esto lo único que traería es caos. Sin embargo, tras lo ocurrido con el coronavirus, la alcaldesa ha tomado ciertas acciones que le han traído mucha tranquilidad a los bogotanos. Es importante tener en cuenta que no fueron solamente las acciones tomadas para combatir esta epidemia, sino fue la estrategia de comunicación utilizada en la cual invitó a la tranquilidad y a seguir una línea de acción propuesta tanto por el Ministerio de Salud como por la Secretaría de Salud de Bogotá. Durante todos estos días, la alcaldesa ha estado muy activa en sus redes sociales, invitando a la ciudadanía a que propongan sus ideas, a oírnos, a trabajar como comunidad, para así poder llegar a soluciones más efectivas de forma colectiva. Esto ha beneficiado a su campaña política, la ha beneficiado a ella en su imagen y adicionalmente ha sabido demostrar cuáles son realmente los recursos con los que cuenta la alcaldía para poder combatir esta crisis. Fueron muy claros en establecer que como tal el virus no es el problema, sino que su alta propagación hace que en un momento determinado el sistema de salud pueda colapsar, por lo tanto es necesario acatar las medidas de seguridad establecidas con el fin de no llegar al colapso del sistema de salud, sino controlar esa curva. La estrategia de comunicaciones implementada por López y todos sus consejeros fue bastante útil y eficiente en la capital de la República. Lo anterior se pudo comprobar este fin de semana al demostrar que muy pocos ciudadanos salieron de sus casas y menos del 1% infringió la ley establecida por el decreto. Por otro lado está nuestro presidente de la República, Iván Duque, quien en estos días no se había pronunciado mucho en cuanto al cierre de fronteras, una posible cuarentena obligatoria para todo el país y otros asuntos que son relevantes dentro de esta temática. Sin embargo, cuando empezó a tomar medidas, no tuvo las mejores estrategias de comunicación, generando reacciones infortunadas en la sociedad, como por ejemplo establecer que la alcaldesa era una mejor presidenta que el mismo presidente. Esto no quiere decir que las acciones tomadas por el presidente y por todo su gabinete hayan sido erróneas, simplemente no contaron con una estrategia adecuada que no solo se ha visto durante esta época de crisis, sino que ha sido recurrente desde que inició su gobierno. Y para nuestro ejemplo de un gobierno distrital tenemos a el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien es el mejor ejemplo para poder afirmar que las estrategias de comunicación no determinan acciones de gobierno. A pesar de un reconocimiento de canales virtuales, físicos y en la ciudad, como los paraderos de buses o las vallas, donde estaba su última estrategia de comunicación, impopulares pero eficientes, no logró llegar al público objetivo, no logró comunicarse con jóvenes, con adultos y mucho menos con adulto mayor, donde los desconoció muchas veces en sus estrategias de comunicación, segmentándose únicamente a plataformas virtuales. Adicionalmente, Enrique Peñalosa cierra su proceso en 2019 como uno de los alcaldes con menor porcentaje de favorabilidad dentro de sus decisiones, sin importar los esfuerzos económicos y de logística que tuvo que realizar para mostrarle a todo el público bogotano las acciones y las obras que había realizado durante su periodo. Su nivel de popularidad no logró aumentar. Y por el contrario, esa estrategia fue muy mal vista en la medida en que desconoce las bases populares y desconoce la base social que daba y reclamaba diferentes situaciones, afirmando que efectivamente era impopular, pero eficiente. En este sentido, retomando las palabras y los postulados de Marx, es muy importante reconocer que existen bases sociales conscientes y con procesos internos que determinan o no una acción de gobierno. Y hasta aquí el noticiero de hoy.
Espero que todo lo que hayan visto les sirva para sacar sus propias conclusiones. Y recuerden, quédense en casa.